también económica. Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, está con nosotros. Vale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana, Carlos? Hola, Valeria, ¿qué tal? Sí, es grave lo que ha ocurrido el día de hoy. Lo hemos reportado. De hecho, RPP ha sido el único medio que ha estado siguiendo esto en el minuto a minuto. Recordemos que hace algunos meses, hace un par de años, cuando Betsy Chávez era la ministra. En ese momento, una de las carteras importantes, hubo una huelga y se paralizó, y el escándalo que hubo, ¿no? Porque eso no solamente tiene un impacto económico para muchos familiares, es un tema social, empático básicamente, pero además truncas el engranaje enorme que es el turismo, sobre todo ahora que lo necesitamos todavía más. El aeropuerto Jorge Chávez es el aeropuerto más importante que tiene nuestro país, con una llegada de vuelos internacionales y nacionales en Lima hacia varios puntos del planeta, pero además también con una distribución interna, ¿no? Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, etcétera. Lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido un caos ayer por la noche, a causa del fallo de las luces que estaban alrededor o en el margen de las pistas de aterrizaje, un poco para que los oyentes y televidentes puedan entender, y que de repente no han seguido las noticias porque hemos dado aquí en RPP, hemos hecho una cronología explicando qué es lo que había ocurrido. Ayer por la noche, el domingo por la noche, muchos de repente estaban desconectados de todo lo que estaba ocurriendo en las noticias, pero se advierte que las luces al borde de las pistas estaban fuera de servicio, los vuelos se suspendieron y empezó a haber demanda porque se empezaron a desviar los vuelos que iban a aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez a otras regiones. Claramente, las personas que hemos viajado y conocemos muy de cerca los aeropuertos en regiones, no se dan abasto, o sea, no pueden aceptar o no pueden controlar una alta demanda como pasó el día de ayer. De hecho, perdón, Valeria, un avión, no me acuerdo qué compañía, choca con el poste en Pisco. Porque no está, por la dimensión, un avión enorme. O sea, te das cuenta que un quiebre, ¿no? en la cadena logística de turismo en términos de aerolíneas te mueve mucho la aguja y el tablero. Corpa había desviado justamente los vuelos, había una alta demanda en las regiones. La Defensoría del Pueblo sale y les pide al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: oiga, expliquen esto porque no se entiende, no hay ni siquiera un plan de contingencia. ¿Cómo es que el aeropuerto más importante del Perú no tiene un plan de contingencia para una de estas emergencias? O sea, es mejor tener un plan de crisis a no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, que es lo que básicamente dice el manual del manejo de crisis. Ahora, Wilson Soto estuvo hace instantes acá. Y el primer panorama que teníamos era pues que eran 128 vuelos desviados, 34 rutas desviadas, más de 8.000 pasajeros afectados. Vamos a esperar todavía en el transcurso de la tarde si es que se actualiza esta información. No creemos que sean 8.500 pasajeros, creemos que eso todavía pueden ser más. AETAI, que es la Asociación de Transporte Aéreo, ha criticado que el Jorge Chávez no tenga un plan de contingencia. LAP, por su lado, dice que no se ha podido habilitar la segunda pista. Más tarde, Defensoría del Pueblo vuelve a llamar a Corpa, que le dice: no podemos atender, solamente atendemos de lunes a viernes en horario de oficina. O sea, son respuestas que claramente el usuario, el peruano de a pie, que probablemente ha ido por trabajo o por un tema de salud o por pasar cumpleaños, son temas, digamos, muy, muy personales, no han tenido esa respuesta pronta por parte ni del ministerio, o sea, me refiero a una respuesta pronta de Corpac, ni por supuesto por parte de las aerolíneas. Ha llegado incluso la Fiscalía el día de ayer para evitar y hacer un control, digamos, preliminar, ¿no? y paralelo. Recién a las 5 de la mañana, todo esto se empieza a reiniciar, o sea, los vuelos se reanudan a las 5 de la mañana luego de más de 10 horas, digamos que muchas personas o han pasado la noche, han tenido bebés en brazos, niños sentados en las sillas durmiendo pues como han podido, o incluso en el suelo, a tal punto que el día de hoy ya está citado, ya de hecho en unos minutos nada más, el ministro de Transportes en la Comisión de Transportes del Congreso de la República. Ya estaba escuchando las declaraciones del presidente de Corpac, nuevamente diciendo que no hay plan de contingencia, que es un cableado que estaba por debajo de la tierra, que no había de repente un mantenimiento para eso, pero creo que hay mensajes que la gente tiene que entender, ¿no? No se puede minimizar, digamos, eso que ha ocurrido, ¿no? Y no hay, por lo menos lo que hemos visto, una intención de aclarar. Por el contrario, una intención de minimizar lo que ha ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, nuevamente impactando en la vida de los familiares, en el tema del trabajo y en el tema de la economía. Y bueno, esta mañana
me pareció increíble cuando el ministro efectivamente aceptó que no hubo plan de contingencia y además dijo que sí, No se pues, le iba. esto puede volver a pasar. No, y es más, otra de las frases es la primera vez que ocurre. Es decir, claro, como es la primera vez, Ya sé. estamos activando y estamos, digamos, también recordándole a la ciudadanía en general que el plan de cambio de estos cables subterráneos que él contaba estaba planificado para el 2025. Pues no, claro. Es o sea, decir, claro, si no pasaba en el 2024, nadie se enteraba del problema ni pedía el informe, pero sucedió. Yo no quiero pensar que hubiese pasado si es Los que en el momento que se accidentes. apagan las luces, No, olvídate. un avión está a punto de aterrizar. No. No sé. O sea, Gracias a Dios no ocurrió eso. que es lo que yo estaba justamente pensando ayer, ¿no? Que hubiese pasado si en el preciso momento, claro, como tú dices, no la contábamos. O sea, probablemente las noticias serían otras el día de hoy. Y ahora, Valeria, tenemos otra cosa a la vuelta de la esquina, APEC. que es APEC, que si hubiese sucedido, claro, nadie tiene una bolita de burbuja, de mágica, ni nada, ¿no? Pero claro, cuando pasa con las autoridades o cuando pasa con un evento tan grande, ahí sí todos los protocolos, las alertas de crisis se activan inmediatamente. Pero tenemos 8.500 pasajeros y quizá más afectados, Exacto, y solo le exacto. decimos que deben tener paciencia. Es un poco injusto. Sí, totalmente. O sea, no hay esta empatía que se requiere por parte de un titular de un sector tan importante como el de transportes, como Corpac, viendo a muchas familias pasando la noche. O sea, quienes lamentablemente hemos dormido en el aeropuerto porque me ha tocado, es muy incómodo. O sea, no imagino una madre con un hijo, ¿no? de meses, con los niños, de repente queriendo comer y está todo cerrado. O sea, es un poco de empatía, ¿no? Y el tema del plan de contingencia. No puedes esperar que haya una crisis y un caos en el aeropuerto más importante del país para recién pensar que vamos a armar un plan de contingencia cuando debería ser al revés. Así que vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esta información en el Congreso de la República y esperemos pues que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Y que pueda haber las sanciones que tiene que haber, porque eso no puede de repente quedar y pasar por agua tibia, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Valeria, muchas gracias por el comentario económico. 2 de la tarde, vamos con el gran resumen de la hora y volvemos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo